webinario correspondiente a la semana B. Los tutores para el día de hoy son Cristina Klimsa, más conocida por todos como Kika, Pauline Leonán, Néstor Segarra y Rafaela Gacino. En el día de hoy, pues bueno, en este webinario ustedes debían haber vencido, cursado la sección 3, 4 y 5, que era correspondiente a las fuentes de datos para producir estadísticas ambientales, la producción de estadísticas de acuerdo con las recomendaciones internacionales y los marcos internacionales que requieren indicadores y estadísticas ambientales. La verdad es que debo recordarles que para responder de estas 3 secciones tienen hasta el domingo 1 de noviembre, las 23:59 horas de Santiago, es decir, las 9:59 de Panamá, para responder estos cuestionarios. Recordarles que son 3 cuestionarios en la sección 3, 2 cuestionarios en la sección 4 y la sección 5 no tiene cuestionarios. Este webinario va a ser en el mismo formato que el webinario anterior y por supuesto la clave es que todos los participantes puedan aclarar las dudas acumuladas en estos 3 días de esta semana, de lunes a miércoles, con respecto a estas secciones antes mencionadas, y nuestros tutores, por supuesto, tratarán de darle respuesta a cada una de las inquietudes o comentarios, preguntas que puedan tener. Solo recordarles que el participante que tenga problemas con el micrófono, a pesar de que ya hicimos las pruebas de audio y de momento no había ningún inconveniente, pueden hacer las preguntas a través del chat. Importante también que cuando hagan las preguntas se identifiquen con el nombre y la institución a la cual pertenece. Lo otro que quisiera mencionar antes de pasarle la palabra a todos ustedes es que estos webinarios es para hacer de forma presencial todas las consultas, pero pueden a través de la plataforma comunicarse durante la semana en caso de que sea necesario, si tienen alguna inquietud que deban responder o que necesiten que les respondan antes de llegar a esta instancia. En este sentido, bueno, les doy nuevamente los buenos días a todos y les dejo la palabra para que puedan aprovechar esta instancia y hacer las consultas, como les mencioné a nuestros colegas tutores. Yo, dado que veo que nadie está levantando la mano, porque pueden hacerlo a través de la mano, no se los mencioné, solo decir de que ya nosotros estuvimos revisando y en la plataforma vemos que casi el 50% de ustedes ya respondió la sección 3 y bueno, la verdad es que no llega al 30% de los que respondieron la sección 4, pero evidentemente han intentado hacer y responder los cuestionarios, por lo tanto suponemos que ya tienen dudas y ojalá como les dije, pueden aprovecharlo en esta instancia y ya que tenemos aquí nuestros tutores expertos para responderles. Buenos días. Disculpe una consulta. La sesión 5 creo que es la que tiene la presentación de Pauline, pero ese cuestionario aparece abierto hasta el 15. O sea, no se puede accesar hasta el 15 de noviembre. ¿Es así? Para esta sesión, Lourdes, no hay cuestionario. Para la sesión 5 sobre los marcos internacionales y los indicadores que se usan, los indicadores ambientales que se usan en la Agenda 2030, no hay cuestionario. Ok, gracias. Buenos días a todos. César Muñoz, autoridad del canal. Sí, ya he completado hasta el 5, ¿no? Voy a empezar el 6 el día de mañana. Una pregunta con respecto, y esto es para la joven Kika, disculpe que yo no digo señora ni señorita, sino joven. Señora joven Kika, cuando usted habla de la conversión o recaudación de datos en campo para georreferenciar, ¿sí?
para darle la localización espacial en un marco de cualquier tipo de coordenada. Una pregunta es, veo que en varios de los documentos dicen no necesariamente cualquier dato referenciado puede convertirse en una estadística, ¿sí? Entonces, ahí no estoy muy clarito porque si se solicita la georreferenciación de un punto, un hallazgo o cualquier otra situación en el territorio, la idea para que te haga esto es para que pueda respaldar alguna situación que nosotros queremos aclarar y que a su vez esta pueda ser representada con algún valor en la cantidad de variables que se le vayan a colocar. O sea, y me quedó eso como quien dice, ¿se requiere o no se requiere? ¿O solamente es para visualizar o si es necesario que la referenciación se dé en el dato para poder que sea validado como una estadística? O sea, ahí me quedé medio corto y no sé si la pregunta sea clara, pero me quedé así que, wow, o sea, o se hace o no se hace. Muchas gracias, César, por tu pregunta y voy a tratar de contestarla y les refresco lo que yo había comentado en el video, que con respecto a la espacialidad de los fenómenos ambientales y de la espacialidad de los fenómenos que ocurren durante la superficie, que ocurren sobre la superficie terrestre. O sea, hay una cantidad de fenómenos que tienen impronta sobre la superficie terrestre, ¿no es cierto? Por eso decíamos que la espacialidad es un atributo de las estadísticas ambientales, porque ocurren y tienen un impacto y una impronta sobre la superficie terrestre. Y luego tenemos el proceso de georreferenciación, que es asignarle coordenadas a un punto, a una línea o a un polígono, en función de lo que estamos buscando y en función de la definición del operativo estadístico en cuestión, sea este un censo, sea una encuesta, o en el caso de utilizar percepción remota o teledetección. Es decir, no es mandatorio, pero sin duda, en este momento, con el avance de los sistemas de información geográfica que nos permiten integrar datos provenientes de distintas fuentes, la georreferenciación es fundamental para poder integrar esos datos. Ahora, esto es independiente del proceso de transformar un dato en una información estadística. Porque uno puede querer georreferenciar una carretera, ¿no es cierto? Puede querer georreferenciar un río o una cuenca con otros fines, ¿Mm? Es decir, la espacialidad es un atributo de los fenómenos ambientales y la georreferenciación es la técnica de asignarle coordenadas a un punto, una línea o un polígono. Pero uno puede querer georreferenciar datos que no necesariamente luego se transformen en datos estadísticos. No sé si fui clara, César. Sí, muy agradecido. Ahora sí, porque me había quedado, yo dije, bueno, debe ser dependiendo del interés que se tenga en el momento para registrar el hallazgo o el evento, ¿no? Y una preguntita para Pauline. Cuando vemos creo que era Pauline, ¿sí? Del video donde hablas del Medea, de la ADE. Ok, Medea contiene 4 herramientas. Corrígeme si es un error mío y lo estaba mirando, pero cada uno independientemente aboca un manual
de seguimiento, procedimiento de cada uno, pero entre todos ellos, al final, se complementan para tener un resultado en el MEDEA, o sus evaluaciones o sus resultados son independientes, cada uno de ellos, con respecto al MEDEA. O sea, veo el MEDEA en lo que dice la gráfica y en el documento, en las presentaciones, como un documento, ¿sí? De estadísticas, y luego veo una parte que dice el CBA, el JADE, el manual del CBA, y luego el MEDEA, y no anoté esa última parte, bueno, que tiene que ver con otra interacción. Y eso es lo que quisiera que me aclara, o sea, porque no lo veo muy claro, lo veo como que cada uno es independiente y obtienes un resultado, o entre los cuatro se complementan y al final dan un resultado o dan un target para lo que es al final el MEDEA. Salud. César, muchas gracias. Creo que la pregunta va dirigida a Rayen, que es la que hizo la presentación del MEDEA, así que la dejaré contestar. Disculpe. Hola, muy buenos días a todos. En realidad, la presentación del MEDEA la hace una colega que se llama Marina Gil, que su rostro es similar al de Pauline, en el sentido que son rubias y a lo mejor y jóvenes y lindas, entonces a lo mejor de ahí viene la confusión. Ya a las 11 de la noche. Bueno, estamos estudiando hasta que no ardan las velas, ¿no es verdad? Entonces, imposible que me hayan confundido a mí con Marina, pero bueno, no, eso es para poner un poco de salsa, ¿no? En esta discusión rompehielo, y que ustedes se pongan pues a preguntar las cosas que no quedaron tan claras. Entonces, yo les comento sobre el MEDEA. Esta es una herramienta que se construyó a lo largo de casi 6 años por un grupo de expertos mundiales, en los cuales tuve el honor de participar y que yo coordiné cuando estaba trabajando en la División de Estadística en Nueva York. Entonces, el MEDEA fue un mandato de la Comisión Estadística, porque los países decían, bueno, pero ¿cómo es que se miden las estadísticas ambientales? Y no había un manual, digamos, simple para mostrar y actualizado para mostrar las herramientas de construcción de estadísticas. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que el MEDEA, el manual, es la recomendación internacional estadística emanada de todo este proceso, que además se consulta oficialmente a los países. Por eso uno dice la autoridad estadística mundial que generó este manual y le dio su endorsement, su respaldo absoluto. Y lo que quiere, digamos, ¿para qué sirve? ¿A quién ayuda el MEDEA? Es a las personas que quieran o necesiten trabajar con la producción de estadísticas ambientales, de cambio climático, de agua, de energía renovable, de manejo de desechos, de todas las temáticas, de los 69 tópicos de estadística ambiental y las 458 variables individuales que contiene el MEDEA como el conjunto básico. Hay muchas más, son miles, pero bueno, al menos el MEDEA describe 458 como las principales. Entonces ahí, como Alberto me ha hecho el favor de proyectar la lámina a la izquierda, no sé si puedes usar tu cursor y si se ve, Alberto, está la primera herramienta primero voy a describir el MEDEA muy cortamente, que es el librito que están ahí, que lo acabamos de terminar de traducir oficialmente. Cuando digo oficialmente es porque en Naciones Unidas la traducción no puede ser libre, tiene que apegarse a la terminología experta, en este caso de estadística ambiental. Ya está disponible en español, ¿cierto? Es el MEDEA, tiene que ser unas 300 páginas. O sea, es un libro relativamente corto, valga la ironía, porque es una temática sumamente amplia de estadísticas ambientales. El MEDEA no está hecho para construir indicadores ambientales. Para eso hay otro manual que lo van a ver en las secciones
que siguen después, la próxima semana, de hecho. Solo está visto para estadísticas. Recuerden que hay una diferencia entre estadísticas e indicadores, ¿cierto? Bueno, entonces el MEDEA lo que hace es describir cómo se construyen las estadísticas ambientales para todas las temáticas que ya dije que incluyen desastre, cambio climático, energía renovable, extracción y uso de recursos naturales, en fin, una serie de materias que tienen que ver con el ambiente y su interrelación con lo humano, ¿no? Y como eso no es suficiente porque el MEDEA queda a un nivel, por decirlo así, de detalle muy grueso, no puede entrar en cada una de las estadísticas individuales porque hacer eso significaría que el MEDEA tendría 4.000 páginas. Entonces, después que el MEDEA se aprobó en el 2013 por esta comunidad global, entonces se construyen estas otras herramientas que están abajo. Ahora sí, Alberto, si me ayudas. Primero que nada, el conjunto básico de estadísticas ambientales, que es parte de la estructura del MEDEA, donde se muestran estas 458 variables, pero no solo una lista, está estructurado de acuerdo a la estructura MEDEA en componentes, subcomponentes, tópicos estadísticos y finalmente esos tópicos estadísticos contienen una cantidad determinada de variables ambientales individuales. Ese conjunto básico se presenta también en términos de mostrar cuáles son las unidades de medida, cuáles son las fuentes habituales, por ejemplo, cuando dice precipitación de lluvia caída en un territorio dado, entonces dice fuente de datos, dice, bueno, habitualmente son las autoridades meteorológicas que tienen esto a partir del tipo de fuente, estaciones pluviométricas, ¿no? Por ejemplo, así lo va diciendo, o sea, no solamente un listado, sino que da una cierta cantidad de información básica. Luego está la JADEA, que es la herramienta de autodiagnóstico que los países utilizan para los tópicos que ustedes seleccionan como importantes. Vamos a decir, por ejemplo, gestión y manejo de aguas o gestión y manejo de desechos. Entonces se van a esa parte de la JADEA y entonces hay un cuestionario ahí que les permite establecer qué cantidad de información estadística básica se encuentra disponible en el país para los temas que a ustedes les importan. ¿Dónde están? ¿En qué formato están? ¿Cuál es la base del periodo de tiempo disponible? ¿Cuál es la periodicidad de su actualización? Y cosas por el estilo. Y también permite ver los vacíos de información, aquellos datos que no existen aún y que es necesario entonces generar desde nuevos procesos de levantamiento estadístico para poder calcular algunos indicadores y estadísticas. Y luego está el manual del CBA, que lamentablemente solo está en inglés y que también se puede mostrar en pantalla. Entonces, déjenme solamente les muestro muy rápidamente esa parte de mi pantalla para que ustedes me indiquen cuando se esté viendo, por favor. ¿Sí? Estos son los listados. ¿Se ve, Alberto? Porque yo no tengo retro. Sí, se ve bien. Se ve sin ningún problema. El manual del CBA, entonces, está construido por capítulos. Cada una de estas líneas son los capítulos. Y los capítulos en este minuto se refieren, estas codificaciones son del conjunto básico de estadísticas ambientales. Entonces, por ejemplo, está asentamientos humanos, el gasto de protección ambiental aquí abajo, todo lo que se refiere al componente de recursos hídricos, todo lo que se refiere a cultivos y ganadería, a los recursos mineros, energéticos, a la calidad del agua marina, a las emisiones que producen los gases de efecto invernadero, todas las estadísticas de calidad de aire, todo lo que es bosques, cubierta y uso de la tierra y ecosistemas y biodiversidad y también suelos. Entonces, eso es lo que en este minuto está construido. Si vuelve a tu lámina, Alberto, porque no podemos ir tan en profundidad para describir cada uno de los detalles de cómo son las fuentes, los clasificadores, las definiciones internacionales, de cada uno de los aspectos que son muy diferentes según el tema. Porque en el manual del CBA se agarra, por ejemplo, todas las estadísticas de bosque y se dice, bueno, se debe utilizar la definición de FAO, que es tal y tal y tal. Es una definición estadísticamente operativa construida con fin estadístico.
donde dice que son los árboles con tanta dimensión, a una distancia máxima de tantos metros unos de otros y con una altura de X, de tal manera que los arbustos y los pastos no se consideran bosque, y se establece la frontera que hablábamos en la primera sesión, ¿no? La frontera de lo que queda dentro. Y después dicen cuáles son las fuentes, que es percepción remota, imágenes satelitales y catastros, verificación en terreno. Estoy dando solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, en el manual de bosques del conjunto básico se explica a lo largo de unas 50 páginas cómo es que se construyen las estadísticas de bosque de un país, de acuerdo a la recomendación internacional. Y así con todos los otros temas que les mostré. Entonces, ese manual en el fondo es como la profundización del MEDEA a cada uno de los tópicos estadísticos. ¿Y por qué no es solo un manual completo entero? Porque lo hemos ido construyendo poco a poco a lo largo de los años, se ha ido haciendo el consenso de expertos mundiales para poder parar la hoja metodológica, o por eso dice MS, porque es la hoja metodológica, cada capítulo de cómo se construye un tema específico dentro de las estadísticas ambientales definidas en el conjunto básico. Bueno, y la última herramienta es algo muy sencillo, es un cruce entre las estadísticas básicas del MEDEA, que son estadísticas ambientales, y cómo estas son utilizadas para calcular los indicadores ambientales de los ODS, que son 105 indicadores que requieren en el numerador o en el denominador o en ambos una estadística o dos estadísticas ambientales. Entonces, en ese sentido, no sé si lo expliqué, pero la razón de que existan distintas herramientas es que esta recomendación se trata de un tema nuevo, emergente, que está en plena construcción, y las herramientas se han ido construyendo a medida que los países las han demandado. Por ejemplo, el conjunto básico lo pidió la Comisión Estadística junto con el MEDEA. Dijeron, necesitamos un manual y necesitamos un conjunto básico porque los países que ni han comenzado a trabajar en esto necesitan saber por dónde empezar. Entonces, ahí se hizo el conjunto básico, que tiene adentro un conjunto mínimo de 100 variables, que son las que se recomiendan para todos los países comenzar su trabajo. Yo no sé si se me escapó algo respecto de lo que se estaba preguntando del MEDEA, pero la razón que a veces en otro manual que van a ver la próxima semana nos han preguntado otros colegas es, bueno, pero el MEDEA no habla de indicadores ambientales. No, no habla de indicadores ambientales, habla de la materia prima necesaria para calcular los indicadores ambientales, si se pudiera decir así. Para hacer indicadores ambientales ya hay marcos internacionales como el marco de los ODS, el marco de Sendai para desastres, el marco de París 15, etcétera. Y los países tienen sus propios planes nacionales de desarrollo y sus políticas ambientales que ya dicen cuáles indicadores ambientales hay que calcular. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos es el MEDEA, que sirve para construir la materia prima, que es necesaria para calcular todos los indicadores ambientales que existen. De hecho, el MEDEA se construyó consultando más de 6.000 listas de indicadores ambientales para ver cuál era la demanda de indicadores y qué estadísticas ambientales se necesitaban para ello. Y por otro lado, cuando la próxima semana vean los últimos contenidos del curso online, van a ver que la CEPAL ha construido una metodología participativa, interinstitucional y transdisciplinaria para construir en conjunto nuevos indicadores ambientales que sean necesarios en el país o agregar nuevos a los que ya existen. Esa es otra metodología que no es mundial, sino que se construyó en CEPAL y ustedes la van a estar viendo la próxima semana. Bueno, no los aburro más con estos temas. Gracias. Muchas gracias, Rayen. Quedó, yo creo que clarísimo la pregunta y la explicación de las herramientas del MEDEA, el desarrollo de las estadísticas ambientales. Y bueno, yo quisiera preguntarles, dado que uno de los contenidos de una de las secciones eran la tipología de fuente, solo comentarle que los datos todos conocemos que para producir estas estadísticas ambientales son elaborados por una gran variedad de instituciones, usando diferentes métodos de recolección y o de compilación. Yo creo que es sumamente importante y estoy convencido de que todos ustedes deben tener algunas dudas al respecto de los tipos de fuentes que se utilizan para llevar a cabo estas compilaciones,
Y yo quería, si ustedes no tienen preguntas específicas, solicitarle a nuestros tutores, no sé si darle la palabra a Kika primero o directamente a Néstor, para que comenten sobre la tipología de fuentes, que consideramos que es sumamente importante y sería bien provechoso para todos ustedes volver a refrescar y hacer quizás un resumen por parte de nuestros tutores para que les quede claro estos contenidos. Entonces, no sé si Kika, ¿quieres comenzar o directamente Néstor? Sí, buenos días, compañeros. Con respeto a mi querida compañera Kika, les voy a compartir una breve lámina, resumen sobre los diferentes... Ya, ahí me ven. Te vemos la presentación, Néstor. Solo solicitarte que lo pongas en formato, digamos, de presentación, es decir, para que todo, exactamente, para que lo veamos mejor. Muchas gracias, Néstor. Vale. Este es una pequeña resumen que Kiki y yo elaboramos para motivar un poco las preguntas, ¿no? Los tipos de fuentes en las estadísticas ambientales están consideradas que deberían de ser censos, encuestas, registros administrativos, percepción remota, sistemas de monitoreo, estimaciones y modelos e investigación científica. ¿Correcto? Dentro de los censos tenemos que son datos que se revelan de la estructura de la población del universo. Esto pueden ser censos de población, censos agropecuarios, censos forestales, censos de población indígena, mientras que y esto es para la totalidad de la población de un país. Las encuestas es un grupo estadísticamente seleccionado donde recogen datos de una muestra representativa de la población o el universo de estudio que se requiera estudiar. Pueden ser las más significativas dentro de América Latina, son las encuestas hogares de gastos económicos o las encuestas agropecuarias. Algunos países llevan hoy en día las encuestas de desechos sólidos y recursos hídricos. Y las encuestas de registros administrativos, por ejemplo, son una serie de datos sobre una acción sujeta o reguladora que elabora básicamente el Sistema Estadístico Nacional. Son datos válidos que se recogen en un proceso administrativo y lo lleva cada uno de los organismos dependiendo de su acto administrativo. Tenemos la percepción remota, que recolecta en lugares inaccesibles y capturas de grandes extensiones de terreno. Es una de las grandes ayudas de las estadísticas ambientales. Básicamente se recogen por sensores en satélites, aeronaves, boyas, globos, sondas y últimamente en drones. Los resultados del procesamiento se pueden presentar en forma de mapas y clasificación. El sistema de monitoreo es una captura de elementos ambientales como las estaciones hidrometeorológicas, por ejemplo, donde agarran o donde se recolecta información de precipitación, insolación, radiación, temperatura, lluvia, y están disponibles en largas series. Normalmente en los países de América Latina están disponibles en largas series estadísticas, cobertura geográfica de mucha desagregación, eso es bueno, y se utilizan modelos para mejorar la calidad de los datos. Tenemos estimaciones y modelos, que son las estimaciones lineal, cuando buscamos valores entre puntos dados, y la extrapolación lineal se usa con un conjunto de datos en vez de todos los datos. Se puede extrapolar usando los últimos 2 o 3 puntos de los datos graficados. Y por último, la investigación científica, que son datos disponibles sin costos, a bajo costo, minimizan la carga de respuesta y pueden ser utilizados para llenar vacíos dentro de las series. Normalmente en cada una de las instituciones dentro de un sistema estadístico nacional hay instituciones que están
hechas para o recoger registros administrativos o recoger encuestas o recoger censos dentro de su gran gama de variedad que dije de los censos. En nosotros está el poderlo clasificar, el poderle sacar punta de provecho a cada una de estas estadísticas o de estos datos para poderlo transformar en lo que nosotros podemos querer. Kika, y si tienes alguna aporte, Kika, por supuesto. Kika, estás hablando pero estás muteada, disculpa. Perdón, disculpen. Gracias, Néstor, por la síntesis, pero creo que sería buenísimo escuchar a los participantes si tienen algún comentario, alguna opinión, o tal vez experiencia de trabajo con alguna fuente en particular y con los problemas que se pudieron haber enfrentado, cómo hacen para incorporar nuevas fuentes de datos para el trabajo que ustedes hacen, para así lograr un intercambio en ese sentido, porque estos aspectos vinculados a las fuentes son sumamente importantes en la producción de estadísticas ambientales, como ustedes habrán podido observar en el curso que ya han, digamos, en los videos que ya han tomado. Así que sería muy lindo escuchar si alguno de ustedes ha trabajado con distintas fuentes, si han tenido problemas con las fuentes, si tienen dificultades de acceso a veces, si han tenido dificultades en la comparación y bueno, y algunos otros temas vinculados específicamente al tema fuentes. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿sí? Sí, perfecto. Alexander Tejera, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, miembro de COTEA. Yo tengo más que todo una consulta para ver en qué encaja. Estamos en una situación en el Ministerio en que, por ejemplo, en las agencias de extensión existe mucha información a nivel de los técnicos cuando levantan información, por ejemplo, en las implantaciones de ciertos cultivos. Cuando empiezan las campañas, probablemente tienen dentro de su informe la cantidad de fertilizante que ese cultivo que se va a implantar se está colocando. Pero existe mucha información que probablemente esté en papel, una que otra en una computadora. Entonces la pregunta como miembro de COTEA, porque lo que nos está pasando es qué nos recomiendan para tratar de que esa información que ya pasó, que está en papel, que está en ciertas computadoras, poderla estructurar para fines de que se convierta en una información un poco más confiable y más estadística. Bueno, muchas gracias, Alexander. Voy a contestarte porque es algo del tema agropecuario conozco y entonces entiendo lo que estás planteando. Bueno, justamente lo que hemos tratado de sintetizar en el curso es cómo es el proceso de transición de un dato a una estadística. Y lo que tú mencionas es algo muy común en el sector agropecuario de América Latina, en el cual hay una gran cantidad de extensionistas rurales que están en el campo, que tienen vinculación con los productores agropecuarios, que recogen un montón de datos y los datos no siempre se transforman en estadísticas. Bueno, lo primero que en esos casos es necesario pensar en organizar, estructurar un sistema que pueda articular las iniciativas de todos los extensionistas mediante la definición de algún instrumento de medición, algún instrumento de recolección en campo, que tenga claras definiciones, que pueda justamente definir las famosas fronteras, definir las unidades de medida,
definir los momentos en que se hace la indagación o intentar diseñar una encuesta si hay un marco para el diseño y si no, estructurar un sistema de monitoreo basado en una entrevista. Pero lo que es fundamental es que se articule y se armonicen las definiciones, los instrumentos, el periodo, el momento en que se hace la indagación, el periodo de referencia, quién es el informante, para que todo esto se pueda sostener en el tiempo. Si no se mantienen las definiciones a lo largo del tiempo, nunca van a poder comparar. Lo que tú estás planteando podría ser un hermoso ejercicio para lo que nosotros llamamos la Semana Panameña. Así que sería muy interesante que tú nos pudieras dar y pudiéramos tener una conversación un poco más en profundidad sobre esto, de este sistema que tú mencionas, a ver de qué manera pudiéramos encontrar algunos aspectos para mejorarlo y encaminarnos a que esto sea una información estadística que sea precisa, que esté a tiempo y sobre todo que sea de calidad y que los usuarios consideren que es información pertinente. Sí, excelente, Kika. Yo le agregaría que debe tener también la desagregación geográfica, así como dice Kika, la desagregación geográfica pertinente y tratar de que sea en todo el territorio. Si no es en todo el territorio, bueno, comenzar a hacerlo a nivel estatal o a nivel municipal para que se pueda ir sumando los demás territorios y poder ir construyendo los datos y la serie estadística. Muy buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucha. Sí, escuchan. Roberto de la Cruz, del Ministerio de Ambiente. Mire, es para Paulín, básicamente. Paulín en su presentación, en su video, nos hablaba sobre los diferentes marcos globales de indicadores. Y nos hablaba que los ODS tenían un marco global de indicadores y lo mismo los indicadores de Sendai. Y en el tema de los acuerdos de París, nos hablaba de que no hay un marco global de indicadores de adaptación al cambio climático. En tal sentido, sí he visto que algunos países lo han estado intentando y han estado levantando indicadores de adaptación al cambio climático. Si ustedes conocen cuál ha sido la metodología que ellos han estado utilizando, y obviamente la fuente de datos, porque nosotros estamos en este momento en Panamá haciendo un ejercicio también para elaborar un sistema de medición y evaluación y construcción de indicadores de adaptación al cambio climático, y me interesa mucho esa parte que Paulín habló. Muchísimas gracias, Roberto, por esta interesantísima pregunta. Sí, así es exactamente. En el Acuerdo de París, si bien, como lo decía, hay un indicador a nivel global sobre la mitigación del cambio climático, que es la cuestión de los gases de efectos invernadero, y hay un objetivo global para esto. Para la adaptación al cambio climático, si bien es una parte integral del Acuerdo de París, un objetivo, no hay indicadores de adaptación, pero que están fijados, como explicaba, en un marco global. Una de las razones por esto es que la adaptación al cambio climático tiene que ser muy local, es decir, no tendría sentido tener a nivel global unos indicadores y unos objetivos, digamos, más específicos, unas metas, porque la adaptación según cada país e incluso dentro de cada país, cada zona geográfica y según los ecosistemas que hay ahí, va a tener que tomar medidas de adaptación que sean diferentes. Entonces, por eso, por ejemplo, en el ODS 13, los indicadores son bastante amplios. Es básicamente saber si existen o no políticas de adaptación al cambio climático, pero no va más allá en el sentido de qué adaptación estamos hablando. Entonces, para contestar a tu pregunta,
En la región sí que hay algunos países que están trabajando sobre nacionales de indicadores de adaptación de cambio climático. Lo tienen, por ejemplo, en Centroamérica. México ha desarrollado todo un sistema de información sobre cambio climático que no solo recoge adaptación, sino que recoge los cuatro, digamos, las cuatro fases, los cuatro elementos que determina el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, es decir, los drivers como las causas, las fuerzas que empujan el cambio climático, la ocurrencia, la mitigación y la adaptación, sabiendo que mitigación y adaptación siempre han un objetivo de vulnerabilidad, de adaptación teniendo en cuenta la vulnerabilidad social. Entonces, en Centroamérica estamos al tanto de México, entonces le voy a incluir ahora en el chat el link al sistema de información de México para que lo puedan, bueno, conocer mejor y luego, si acaso, volver con algunas preguntas. También les podemos poner en contacto con personas que están trabajando en este sistema. Recientemente, otro punto, tuvimos una solicitud por parte de Uruguay de ayudarles precisamente a desarrollar su sistema de información en materia de cambio climático. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores que trabajamos con ellos estaban relacionados con la agricultura, por ejemplo, la penetración de los seguros en materia de pérdidas relacionadas con desastres en materia de agricultura. Kika podría mencionar un poco más en este sentido, o por ejemplo, incidencias de algunas enfermedades que el Ministerio de Salud sabe que están relacionados con cambio climático, por ejemplo, con inundaciones. Así que yo creo que está claro que es como una fase, una asignatura pendiente que tenemos todos, que es de trabajar en estos marcos de indicadores, y les podemos mandar información al respecto. Así que si es que tienen cualquier interés o cualquier duda al respecto, les podemos contar, porque también es verdad que en algunos países fuera de la región también se están trabajando en este tipo de marcos. Mencionar también que a nivel global actualmente se está trabajando desde la División de Naciones Unidas de Estadística sobre un listado global de indicadores de cambio climático, así que normalmente próximamente ya se escuchará más sobre este tema. No sé si es que hay algunos compañeros del equipo que quieran añadir a esta respuesta. Y Rayen tiene la mano levantada, así que le paso la palabra a Rayen. Está muteada, Rayen, no se escucha, disculpe. No, gracias a ti, Albe, y gracias a Pauline, porque exactamente ese es los puntos que ella trajo respecto a este importante tema, es el estado de situación en el mundo, no solamente en la región. Entonces, agregar solamente que cuando nosotros construimos el MEDEA, en la sección 5.2 o 5.1, en el capítulo 5, hay una aplicación de cuáles son las estadísticas que son necesarias para medir cambio climático, como lo estableció Pauline, ¿no? Con las 4 partes, digamos, del ciclo del IPCC. Y en la parte de adaptación es donde se observa en el mundo entero, no solamente en América Latina o tampoco solamente en los países en desarrollo, se observa menor cantidad de indicadores, por decirlo así, ya medidos para la adaptación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque esos fenómenos son meramente locales, la manera en que cada país, incluso dentro del país, cada localidad, cada provincia, o sea, Chiriquí, Ciudad de Panamá, el Darién, no son para nada similares en las maneras en que se puede estar, primero que nada, experimentando el impacto del cambio climático, ¿cierto? Que es sequías, inundaciones, huracanes, cambio en la pluviometría, cambio en la temperatura, impacto en la producción y la productividad de los suelos para agricultura, para ganadería, aumento en el nivel del mar que afecta bocas del toro, turismo, por decir algún ejemplo, ¿no? Es muy diverso, incluso dentro de un país, cómo se manifiesta el impacto y por tanto cómo hay que adaptarse a ese impacto. Entonces, para capturar esos indicadores de adaptación al cambio climático, es muy complicado, digamos, generar un patrón como transversal para todos los países. Si
Esa es una de las dificultades, ya Pauline ya la expresó. Pero lo segundo es que la disponibilidad de datos también es sumamente difícil de adaptación porque son, no es por decirlo así algo que se pueda medir ni con una encuesta ni con una percepción remota, sino que son acciones y programas que se realizan más allá, digamos, por la tipología de fuentes que ya se expresó, serían como a partir, por ejemplo, de registro administrativo, cómo se está adaptando, ¿no? Cómo se adapta un país, ¿verdad?, a un desastre que el cambio climático también lo afecta, como es la zoonosis del COVID. ¿Se está adaptando el país a eso en su medida sanitaria? ¿En qué medida? ¿De qué forma? Entonces, en ese sentido, la definición estadísticamente operativa para capturar la adaptación es sumamente difícil. De hecho, existe, como Pauline ya lo explicó o lo denunció, un grupo de trabajo mundial que partió por la CEPAL de Europa, que se llama UNECE, en donde nosotros participamos, que estamos ocupándonos de establecer las recomendaciones estadísticas internacionales para medir todo el ciclo del cambio climático, incluido la adaptación. Nuevamente, como conclusión a este recorrido, digamos, es los indicadores de adaptación son los más difíciles. Incluso en los planes nacionales de adaptación, tú ves las medidas que son, voy a decir una expresión muy coloquial, variopintas de todo tipo de cosas. Entonces, construir a partir de eso un sistema de indicadores es muy difícil, ¿no? Por todas las razones ya explicadas. Pero cualquier cosa estamos a la orden, ¿no? Para poder apoyar en estos trabajos. Sí, Gracias, Alberto. definitivamente que sí. Nosotros partimos con en diciembre tenemos que presentar las NDC. Sobre esa base estuvimos trabajando en el desarrollo de las metas a través del desarrollo de teoría de cambio a 10 sectores que hemos priorizado. Y a partir de ahí hemos logrado identificar medidas de adaptación y resultados de adaptación. Sobre esa base, entonces, estuvimos revisando internacionalmente indicadores del Fondo Verde del Clima, estuvimos revisando indicadores de la EIZ de adaptación, obviamente todo de adaptación, y indicadores del Fondo de Adaptación. Y revisamos alrededor de 81 indicadores, de los cuales pudimos aterrizar con la metodología de construcción y de alrededor de 33. De esos 33 indicadores, logramos sacar 25 de la GIZ, 4 del Fondo de Adaptación y 4 del Fondo Verde del Clima. Y haciéndole un análisis de los enfoques, encontramos que alrededor de 21 de ellos eran para medidas de adaptación. Obviamente, para el resultado de adaptación es más difícil, encontramos 9. Ahora, esto es una línea bastante delgada. Uno piensa que tiene un indicador de resultado que puede medir el resultado de la adaptación, pero sin embargo, si uno lo analiza bien, tal vez está midiendo la medida de adaptación. Y de ahí entonces estuvimos contrastándolos con los criterios del IPCC y estuvimos viendo que de los que teníamos 21 indicadores de capacidad adaptativa, 9 indicadores de sensibilidad y 3 indicadores de exposición. Entonces, yo quería en algún momento, no sé, Pauline, enviar alguna información para que pudiera recibir comentarios sobre el proceso que hemos llevado hasta el momento y cómo lo podemos ir mejorando y enriqueciendo. Tenemos todavía 2 meses para seguir para hacer los ajustes que consideren ustedes como equipo de apoyo necesario. Roberto, perdón que me entrometa nuevamente por lo que acabas de decir. La verdad, no, yo creo que nos conocemos de antes, pero como no tienes tu cámara, no te estoy viendo. Cuando tú dices los indicadores, utilizamos un proceso para seleccionarlos, que en esta
Claro que sí. En esta ronda, digamos, de esta asistencia técnica, no lo hemos visto aún. Se va a ver la próxima semana esa metodología, como la hoja metodológica y todo el rigor. Pero se nota que tú tienes cierto nivel de conocimiento ya en ese tema porque estás diferenciando los indicadores de gestión, como dijiste tú, Roberto, las medidas que se han tomado para, y otro tipo de indicador distinto es el impacto que eso tiene, de hecho, en la adaptación, o sea, que la zona, el territorio en cuestión, realmente haya podido mejorar. Por ejemplo, una práctica de regadío por goteo cuando hay un problema de sequía, o el tema de construir en pilares para evitar, digamos, el impacto de los huracanes, ¿no? Entonces, una cosa es la medida que se toma, que es, por ejemplo, una política de construir las casas elevadas cerca del borde costero o a cierta distancia del borde costero, y otra medida es si eso efectivamente está logrando que las actividades económicas y las actividades humanas en ese territorio se hayan podido adaptar adecuadamente al impacto del cambio climático. Dado que, y con esto aprovecho de pasar el mensaje de la COP24 y de la COP25, ¿verdad? O sea, ya el cambio climático está aquí, ya la mitigación no es suficiente y el llamado es adaptarse. Era para los colegas que no son especialistas en cambio climático, digamos. Entonces, por eso el énfasis en los indicadores de adaptación, ¿no? Y tú lo dices muy correctamente, ¿qué porcentaje de adaptación se puede atribuir a la medida y cómo eso impacta a la persona, su bienestar, la sostenibilidad del desarrollo y sobre todo los ecosistemas, ¿no? Cierto, ahora estamos en el proceso ya de la construcción de la hoja metodológica de los seleccionados, y aquí es donde vamos a encontrar probablemente de esos que hemos seleccionado en una primera lista A, vamos a dejar algunos que probablemente no tengamos toda la información para levantar la hoja metodológica y hacer la línea base. Pero bueno, hemos estado haciendo esa prospección internacional para tratar Por eso preguntaba a Pauline cuál ha sido la metodología que han estado utilizando en otros países, porque obviamente nos hemos metido acá de cabeza con este tema. Y tenemos un documento borrador que falta bastante, pero tiene digamos, que las etapas que hemos seguido, que quisiera ver si podría revisar. Volviendo a su pregunta inicial, Roberto, no sé si me intrometí, Pauline iba a hablar. Sí, no, pero solo para contestar, o sea, para contestar a... Exacto, era solo para decir exactamente. Bueno, te dejo la palabra, Pauline. No, solo para decir esto de que nosotros estamos aquí para ayudar. Cualquier documento, bueno, si tienen dudas de las hojas metodológicas o cualquiera duda, estamos aquí a disposición, así que habría que ver si dentro del marco de este curso cabe. En particular tendremos una sesión sobre hojas metodológicas, o si es que lo quiere hacer más adelante. Ahí ya habría que ver también con los compañeros del Ministerio de Ambiente, pero otra vez, estamos aquí a disposición de los países y sabemos que es una solicitud habitual. Así que adelante con cualquier duda o documentos que necesite que revisemos, con gusto lo haremos. Exacto, era eso, Pauline, porque al final... Muchas gracias. Todo y bueno, no habíamos terminado de responderle digamos, el comentario, Roberto, si podíamos estar a la orden para poder hacer la revisión de los avances que están teniendo en Panamá. Solo agregar, como jefa de este equipo, que tengo que ver la asignación de recursos bien escasos, Roberto. Depende también de la magnitud del trabajo, como en todas las cosas, ¿no? Sobre todo si estás como presionado con estos 2 meses de horizonte temporal que indicas. Entonces sería bueno, lo hablamos con Neira para ver si tal vez dentro de las actividades de la Semana Panameña podemos de pronto incorporar alguna de esas hojas metodológicas al ejercicio de revisión, ¿no? Es cosa de coordinar internamente con los colegas y lo podemos habilitar si es posible, con muchísimo gusto. Y si no es posible hacerlo ahí o solo parcialmente ahí, requieres algo más, no dudes en continuar en el contacto con nosotros para poder apoyarte técnicamente, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Rey. Exactamente, bueno. Alberto, sí.
Tenemos una consulta de Ángela sobre el concepto de la geocodificación. Es casi sinónimo de georreferenciación, pero en general, como lo que se codifican son las calles y las alturas, entonces cuando los domicilios están georreferenciados, en general se denomina que hay una geocodificación de los domicilios. Pero es prácticamente el mismo concepto, es decir, además de calle y altura, cada domicilio y por ende cada vivienda o cada establecimiento o cada unidad económica puede ubicarse en el espacio mediante un sistema de coordenadas. Pero para ello tiene que haber una codificación geográfica de las calles, de los lados, de manzana, en el caso de las áreas urbanas y en el caso de las áreas rurales, el proceso es un poquito diferente. Pero es lo mismo, es decir, es asignarle un eje de coordenadas a los domicilios. Alberto, estás muteado. Muchísimas gracias. Disculpa, le estoy agradeciendo a Kika por la respuesta a la pregunta de Ángela. Muchas gracias. Y también quería decir que tenemos otra pregunta y es para Néstor de Marisol, y es acerca de si la fuente de investigación, la tipología de fuente, la investigación científica, si podían aclarar que si se trata de documentos publicados de investigaciones. Sí, exactamente. Pueden ser documentos relacionados o documentos de investigación, pero también el propio investigador los puede ir realizando. ¿Cómo realiza ese investigador ese documento? Indudablemente con datos estadísticos, datos georreferenciados, con datos de censo, hace un cruce de variables, va fabricando, va elaborando poco a poco ese material, ¿ok? Y después, bueno, lo saca a la luz pública. Pero es un poco más de investigación de diferentes fuentes, de diferentes tipos de recolección de fuentes estadísticas y sale la investigación. Pero también el investigador puede realizar un nuevo registro administrativo o puede realizar una nueva encuesta que se aplique dentro del Sistema Estadístico Nacional o que lo aplique el investigador a una porción de la población para obtener la información que él quiera. Exactamente. No sé si me entendió la persona que preguntó. Sí, yo creo que está claro. No sé si nos quiere responder por el chat. Yo creo que sí, si me lo permite y puedo complementar la respuesta de Néstor al final. ¿Cómo no? Sí, bueno, el tema de esto de investigación científica, muchas veces tenemos y nos encontramos con problemas de que las series no están completas, por así decirlo, y realizar esta investigación científica nos permite llenar esos vacíos porque construimos modelos, que trabajamos con coeficientes técnicos que nos permiten trabajar estos modelos. No representa un costo porque estamos modelando, estamos proyectando, en fin. Yo creo que es un poco por lo que iba diciendo Néstor, en el sentido de la investigación científica, si puede ya, digamos, utilizar una metodología de un paper o una investigación, una publicación ya hecha, pero también podemos utilizar este tipo de herramientas, digamos, el propio investigador para solventar algunos problemas que pueda tener con sus datos, ¿no? Pero bueno, solo para complementar, no, tampoco me quiero extender mucho en esto. Marisol acaba de responder que sí, me queda claro, y considero que los costos dependerán de cada investigación, efectivamente. Efectivamente. Entonces... Kika estaba levantando la mano, no sé. Pero solo una pequeña aclaración, que hay ciertos campos de los fenómenos ambientales que todavía necesitan mucha investigación científica para luego poder traducirse a un lenguaje estadístico, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los temas de biodiversidad todavía no necesitan el apoyo, el de la investigación,
como para definir ciertos conceptos, y o sea, es uno de los campos donde la investigación científica todavía puede llegar a significar una fuente de datos, a veces locales o a veces aplicados a un solo aspecto, pero es uno de los temas donde todavía la investigación científica es sumamente necesaria para luego poder llevar a una sistematización para que esto se pueda traducir al lenguaje estadístico. Y que lleva ensayos y errores, no todo, perdón Alberto, lleva ensayos y errores, no todo en el transcurso del tiempo, y la investigación científica tarda muchísimo, ¿no? Para poder corroborar, comprobar. Lo más recomendable es empezar por espacios geográficos pequeños y de ahí en adelante extrapolar la experiencia. Sí, escuchando a Kika, solo mencionar que me hace recordar que muchas investigaciones son puntuales, ¿no? Me refiero que es algo en el contexto de las limitaciones que pueda presentar cada investigador para la producción, ya sea de sus indicadores, para políticas o no, y esto no tiene continuidad. Entonces, en ese sentido, también es muy importante tenerlo presente, porque eso es una gran limitación que pueden tener esta tipología de fuente, ¿no? Así mismo es, Alberto, así mismo, excelente. Ahora sí, yo le quiero volver a pasar la palabra a los participantes, a ver si quedan algunos pendientes. Yo considero que hemos ido barriendo gran parte de las secciones, porque las preguntas han estado bien, es decir, bien elaboradas, en el sentido de que las respuestas han tenido que ser muy digamos, estructuradas y con mucho contenido. Entonces creo que hemos abarcado ya gran parte de las 3 secciones, pero quisiéramos escuchar si alguno de los participantes aún tiene alguna inquietud o alguna consulta, y recordarles que tienen hasta el 1 de noviembre, este domingo, a las 23:59 hora de Santiago, 2 horas más que en Panamá, para responder los 3 cuestionarios de la sección 3 y los 2 cuestionarios de la sección 4. Y la verdad es que si ninguno de mis colegas tienen más nada que agregar, yo quisiera pasarle la palabra a Pauline, y obviamente si los participantes no nos hacen más ninguna pregunta, por supuesto, quisiera pasarle la palabra a Pauline para que nos explique y nos comente acerca de estos cambios que en la agenda que mandaron por mail el día de ayer. Entonces, si no hay ninguna pregunta más y si ninguno de los colegas tiene un comentario, creo que Ana María. Sí. Bueno, Ana María de Panamá. Si quiero hacer una consulta. Bueno, nosotros en el Ministerio de Ambiente llevamos los registros administrativos que se generan en la institución. Nosotros desde el 2006 que se publicaron los primeros indicadores ambientales, hemos estado haciéndole transformaciones a los registros de la información estadística, porque en un principio eran muy generales, así nacionales o provinciales. Entonces, en formatos en Excel, ingresamos variables con desagregación de las divisiones políticas, de las coordenadas, de la ubicación de las cuencas y áreas protegidas. Tengo una consulta con respecto a la información de forestal. En forestal tengo la dificultad de que hay información que proviene de diferentes fuentes. Entonces, hay unas que sí se les da seguimiento y otras que no. No sé si sería ideal integrar la información o llevarla por separado, y qué criterios puedo yo utilizar para poder determinar si la estadística debe definirse como plantada o superficie reforestada, o qué otro apellido le debo poner la información que se le da seguimiento de reforestación. También, sí, ok. Kika, creo que puedes apoyarnos acá con la respuesta. Sí, voy a intentar, porque no es un tema menor, no es un tema menor, pero bueno, sin duda, el uso de diferentes fuentes a veces genera
datos estadísticos que no son exactamente iguales. Y eso es bueno, porque si dos fuentes diferentes generan exactamente la misma información estadística, ahí uno tiene que poner un poquito la lupa y la sospecha, porque siempre, las diferentes fuentes generan información estadística que no necesariamente tiene que ser exactamente igual. Ahora, lo que tú comentas, no sé si tiene que ver estrictamente con las fuentes o con el tipo de cobertura boscosa que ustedes quisieran medir y por ende difundir. Porque una cosa es la superficie reforestada, otra cosa es el bosque nativo. Entonces, me parece que lo importante a priori sería pensar en qué tipo de cobertura boscosa ustedes necesitan o el país necesita como parte del sistema estadístico. Una vez definido el concepto de si es reforestada, si es total, si es bosque nativo o el conjunto, y luego identificar la fuente de datos que sea más precisa, que se sostenga en el tiempo, que tenga definiciones temáticas claramente definidas y que pueda, sobre todo, sostenerse en el tiempo. Por ende, que sus criterios estadísticos estén bien definidos. A mí me parece que habría que comenzar por esa clase de definiciones. No sé tú qué opinas. Solo agregar, Kika, ahí en el punto que estabas haciendo, disculpen la intersección, me tengo que retirar para otra reunión, pero en algunos países se llama bosque nativo, pero en la nomenclatura internacional se dice bosque natural, que son, a diferencia del bosque plantado, ¿no? Esa precisión es importante. Las denominaciones de la tipología de bosque y cuáles estadísticas se pueden adelantar en un país, parte de un menú de opciones que es bastante largo y que está precisamente en el manual que yo acabo de mencionar, lamentablemente en inglés. Ese manual específicamente de bosque lo escribimos nosotros en CEPAL para el grupo de trabajo de expertos en estadísticas ambientales mundiales. Entonces lo conozco bien en el sentido de que y lo podemos bajar y enviártelo si tú no puedes accesarlo tú misma. Pero en el fondo, cuando se va a trabajar con las estadísticas de bosque, lo que queremos saber es de la superficie y además cuál parte de esa superficie de cobertura es bosque natural y cuál parte es plantación. Ojalá todos los años. Además de eso, queremos medir, ya esto es una segunda capa de complejidad, la extracción maderera y la reforestación, la aforestación y la forestación, que son tres conceptos que también están definidos en este capítulo. Entonces, si ya tuviéramos todo eso y además supiéramos la altura de los bosques, podemos calcular la biomasa del bosque y también la captura de carbono, atribuyendo coeficientes técnicos a esa biomasa tridimensional, que es el volumen de bosque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos esas variables que acabo de señalar son como las más importantes, pero depende, como decía Kika, del interés y de la necesidad de informar políticas, planes y programas en el país, qué otros tipos de estadísticas e indicadores se pueden construir a partir de la superficie de bosque, ¿no? O el volumen de bosque. De todas maneras, si tú tienes interés, no sé, puedes conversar si para ti es cómodo leer este manual en inglés, son unas 30 páginas, o si prefieres o necesitas que te podamos ayudar y asistir en español en este punto, hacer algún tipo de, no sé, resumen o síntesis para el próximo webinario, digamos, y poder así dar satisfacción a esta consulta que es absolutamente importante, y lo digo por la siguiente razón. Cuando hablamos de un bosque, siempre nos referimos en los talleres a que un mega indicador ambiental, económico y social,
porque la superficie de bosque no solamente está hablando de bosque, que es muy importante, sino de las funciones y servicios ambientales asociados al bosque, que son no solamente su capacidad de producir madera y aspectos recreacionales, áreas protegidas, ecoturismo, etcétera, sino regulador del ciclo hídrico, protector y retentor de los suelos, que impide que estos se erosionen, y regula el ciclo hídrico, además de que captura carbono. Entonces, cuando hablamos de la superficie boscosa de un país, no es verdad que en América Latina lamentablemente va en picada, hemos perdido cada vez más como van pasando los años, y si gustan también podemos mostrar esos datos en algún minuto, pues es algo muy preocupante porque afecta a todos estos aspectos que estoy señalando. Tú nos dirás entonces si requieres algo en español que podemos sintetizar con el equipo para la próxima. Sí, me gustaría. Pero bueno, yo me refería, está bien, yo creo que esa información de la que ustedes hablan es la información que uno recaba con las herramientas de teledetección, pero yo me refiero son a las estadísticas que se llevan de las reforestaciones que se hacen con las comunidades, de las compensaciones ecológicas, producto de los estudios de impacto ambiental, de las reforestaciones comerciales, de empresas privadas, de plantación. Entonces, a la hora de integrar esa información, tengo esa duda de que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal en integrar esa información. Permiso. Lo recomendable es que lo lleves primero por separado, ¿ok? Para que es más fácil tenerlo desagregado para poder sumar. Lo segundo que te recomiendo es que traten de hacerlo no por Excel, sino traten de hacer un sistema de información de modo de que sea fácil y que tenga una cierta validación a la hora de cargarlo. Es mejor para ti porque lo puedes exportar a cualquier base de datos. Lo puedes exportar a Excel o lo puedes exportar a cualquier material que necesites para poder graficarlo, para poderlo llevar. También lo puedes utilizar como sistema de información geográfica. Lo puedes exportar a un sistema de información geográfica. ¿Tienen algún modelo ustedes? ¿Tienen algún modelo de esos sistemas? No, nosotros no lo tenemos, pero hay países que lo están llevando, ¿no? Eso ahí, básicamente los que tendrían que proporcionarle al informático de ustedes son ustedes mismos, de modo que el informático pueda elaborar y desarrollar el sistema de información de carga. Lo primero que tienes que hacer es la entidad, el municipio, la parroquia, la localidad, los diferentes niveles de desagregación, y ahí tratar que para todo lo que tú vayas a cargar tenga las mismas características, ¿ok? Que no las que se puedan, ¿ok? Que sean comunes para todos. Y a través de ese sistema de información tú puedes sacar los diferentes reportes. Pero eso es sentarse la unidad donde estás trabajando con los informáticos de ustedes respectivos y armar informáticamente un sistema. No sé si logré explicarlo. Sí, gracias. Y solamente una consulta, pero para luego seguir conversando, porque esto también puede ser parte de nuestro ejercicio. Sería muy importante para nosotros conocer cómo es la fuente, o sea, qué fuente de datos ustedes tienen para esos aspectos del bosque que ustedes están ahora midiendo, que tú llamas reforestación, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto puede ser parte del ejercicio de evaluación de este sistema, finalmente, de registros, ¿no? Sí, gracias. Solo agregarle lo siguiente. Adelante, Alberto. No, iba a decir que dado que usted lo mencionó, les iba a traer acá y presentar un indicador de América Latina y el Caribe con respecto a lo que estábamos mencionando acá. Si usted quiere, por favor, Ryan, explicar. Sí. Con lo que mencionaba antes, las fuentes de datos de este indicador regional para todos los países de América Latina y el Caribe agregados es los ministerios de Agricultura o las autoridades forestales de los países que le reportan a FAO. Nosotros extraemos los datos de la FAO mundial para sacar los países nuestros, los 33.
Entonces, lo que veo es que, como ven, aquí se representa la superficie, que es una foto, que va disminuyendo al nivel que hemos perdido 138 millones de hectáreas en las últimas décadas, y eso equivale a la totalidad de la superficie del Perú y varias veces la superficie de Panamá, de República Dominicana. Entonces, 2 veces, estos datos que son muy frescos es para simplemente ilustrar lo importante, digamos, llevar esta estadística. Ahora, por la pregunta que tú hacías, la colega de Panamá, la fuente de esto es combinación de percepción remota de los países con ground truthing o verificación en terreno y con registros administrativos que tiene que ver con los programas de, por ejemplo, reforestación, pero también de extracción maderera. Y en este sentido, lo que tú puedes llevar de estas fuentes que son de reforestación y de estos programas de compensación que tú manifiestas, tiene que ver con qué quieres medir en realidad. Porque desde el punto de vista de las estadísticas de recursos naturales, incluyendo bosques, uno puede ver el bosque como un stock o un acervo, que significa la cantidad de hectáreas de bosque, subdividida en estos dos tipos, por ejemplo. Y eso es el inventario de inicio en el año 0. El 1 de enero tenemos tanto, por ejemplo, 1.070 millones de hectáreas en el año 90. Y si no tuviéramos teledetección, nosotros a eso podríamos sumarle todo lo que el bosque creció por crecimiento natural y por reforestación y aforestación, y después restarle todo lo que se extrajo de madera, o sea, restarle todos los flujos que extraen bosque y sumarle todos los flujos que suman bosque, ¿verdad? Que lo acrecientan o lo restituyen o lo reponen, más el crecimiento natural. Y al tener al final del año todo lo que se sumó y todo lo que se restó en flujo, tenemos el nuevo stock o acervo de cierre de ese año, que es el principio de cualquier medición de capital, en este caso un patrimonio natural de bosque, ¿no? Entonces, ahí sería muy útil lo que tú estás hablando de las estadísticas que estás recogiendo a partir de registros administrativos de esa superficie reforestada o aforestada, no sé cuál de las dos, si es ambas, hay una diferencia. Y eso nos serviría para hacer los inventarios del bosque a lo largo de los años, ¿no? Pero si a ti lo que te interesa, como por ejemplo en el caso nuestro, es mirar, porque no tenemos datos para todos los países, para toda la región, todos los años, cuánto sube y cuánto baja el bosque, entonces nosotros lo que vamos comparando es la fotografía, ¿verdad?, de la percepción remota que viene a mostrar estas barras que están acá. Y entonces ahí nosotros podemos deducir o inferir estadísticamente que entre la barra de una década y la otra barra, pues ahí hay una pérdida neta, lo que quiere decir que se extrajo bosque con mucha mayor magnitud que todo lo que se repuso bosque. Pero esa es una inferencia, eso no lo tenemos nosotros documentado. Pero muchos países individuales, como el caso de Panamá, sí llevan el registro del aumento de la forestación y aforestación y reforestación que tú indicas. Ahora, ¿es eso suficiente para compensar la explotación maderera, si es que existe? Lo ignoro, estoy hablando solamente a nivel conceptual, no lo sabemos. Tendríamos que ver ese neto. De modo que la reforestación y la aforestación en cantidad de plantas o en hectáreas puede servirnos para dar una indicación de cosas que suman bosque junto con el crecimiento natural. Pero hay que compararlo para que sea útil también con lo que se ha perdido de bosque, si es que se ha perdido. No recuerdo el caso panameño en este minuto, si ha aumentado o ha bajado. Por eso te decía, lo podemos preparar mejor para el próximo webinario, ¿no? Pero en general, también, como te decía, lo que nosotros podemos, si no tenemos esa estadística, es inferirlo a partir de las distintas percepciones remotas cada 5 o 10 años, que es lo que se hace de bosque, como tú sabes. Y la frecuencia de la forestación y aforestación es incluso anual o mensual, son registros administrativos que se llevan ahí en los programas. Entonces, esas son como de los challenges, de los retos que tenemos en cuanto a estadística de bosque, ¿no? Gracias.
Bien, muchas gracias, Rayen, muchas gracias, Kika, y gracias obviamente por la pregunta. Yo entonces ahora sí le voy a dar la palabra, porque ya estamos sobre el tiempo, a mi colega Pauline, así que bueno, nada, para que ella nos explique estos cambios en la agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Entonces, básicamente la idea que les queríamos proponer era la siguiente. Hemos recibido bastantes preguntas a través de la plataforma Moodle, pero también directamente a nuestro email sobre cómo se va a hacer exactamente el ejercicio de registros administrativos. También hemos hablado bastante con las colegas del Ministerio de Ambiente sobre el proceso que se está llevando a cabo en el COTEA con el inventario de datos. Y entonces nos hemos dado cuenta de que sería más fácil para nosotros tener la posibilidad de tener reuniones bilaterales con ustedes a nivel de entidad para conocer mejor cuáles son los registros que tienen en su institución, porque hemos recibido muchos archivos a través del Ministerio de Ambiente, pero nos sería muy útil hablar con ustedes, con cada uno de ustedes. Entonces, la propuesta es la siguiente. Nos gustaría, para poder llevar a cabo el ejercicio del trabajo de grupo, que ustedes pueden ver en la Semana Panameña, haría falta para este trabajo de grupo, creemos, tener primero unas entrevistas con ustedes para conocer mejor cuál es la situación en su institución y en qué les podemos apoyar mejor. Entonces, básicamente la propuesta sería adelantar, digamos, la parte conceptual sobre registros administrativos al próximo webinario, que sería, ya saben ustedes, que la semana que viene no tenemos webinario por las fiestas patrias en Panamá, pero entonces la semana subsiguiente, que sería, déjenme comprobar la fecha, eso, el jueves 12 de noviembre sería la próxima vez que tuviéramos un webinario, y después de las preguntas que ustedes van a tener sobre las sesiones 6, 7 y 8 de la plataforma Moodle, del curso online, seguir con 1 hora y media, digamos, de la parte conceptual de los registros administrativos, es decir, adelantar lo que estaba previsto para el martes 17 al jueves 12. Y después de esto, una vez que todo el mundo esté, digamos, cómodo con el concepto de registro administrativo, el proceso y los criterios para evaluar su calidad y hacer este diagnóstico, nosotros les propondríamos entrevistas a nivel de entidad, es decir, las personas que son 2 o 3 de una misma entidad, tener una reunión con ellas, y en el caso del Ministerio de Ambiente sería unas reuniones a nivel de su dirección, por ejemplo, entonces todas las personas de una misma dirección juntas, para evaluar conjuntamente y entender mejor en qué situación están y la calidad de sus registros administrativos. Y luego, el jueves 19, se cancelaría el webinar del 17 de noviembre, y el jueves 19, ahí sería la finalización del ejercicio con un webinario que en vez de 3 horas serían 1 hora y media, porque ya habríamos dado toda la parte conceptual la semana anterior. Así que esta sería la propuesta, y la idea sería que la parte de hojas metodológicas se pasarían al día martes 24. Así que a nivel de número de horas son las mismas, lo único que lo estamos separando un poco para tener la oportunidad de poder hablar con cada uno de ustedes y poder realizar este diagnóstico de la mejor forma posible. Así que esta es la propuesta. No sé si es que tienen algunos comentarios. La idea sería mandarles la semana que viene esta agenda modificada y poder contestar ahora todas sus preguntas o dudas que puedan tener sobre esta propuesta de modificación. Así que ahí me paro, Alberto, y quedamos a la orden si tienen cualquier pregunta, duda sobre este tema que como ya lo saben, nos parece fundamental para todos ustedes, y es un placer estar apoyando al COTEA en esta labor. Sí, quedamos entonces a la disposición. Veo que en el chat nos están escribiendo de que por favor enviemos la agenda modificada, que se hará en el día de mañana. Reiterar que esto serían las mismas horas que ya teníamos comprometidas para la capacitación. Solamente estamos haciendo un ajuste porque consideramos que va a ser mucho mejor a los efectos de la calidad que vamos a obtener con estos cambios a lo que teníamos, digamos, con anterioridad.
Entonces, los comentarios que estamos teniendo en el chat es de que gracias y vamos a quedar a la espera. Al final es un poco enviarnos la agenda, estamos de acuerdo, así que yo creo que solo recordarle, como ya Pauline les mencionó, de que la semana próxima del 2 al 6 es feriado, o bueno, no es feriado, perdón, es libre, no vamos a tener la capacitación y nos vamos a volver a ver el 12 de noviembre, como ya Pauline les mencionó. Les quisiera entonces a todos darles las gracias por su participación y por su puntualidad. Y bueno, nada, seguiremos viéndonos lamentablemente de esta forma, ¿no? Virtualmente, pero un abrazo a todos y feliz día, ¿no? Así que con esto damos por terminada y cerramos la sesión del día de hoy. Chao. Gracias. Gracias.